2021. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Tienes sueño? Amara? Tengo cara de que tengo. Sí. No te veo los ojos. O tienes sueño o es otra cosa. Hoy día es miércoles. En la primera hora ya puede ser que tienen sueño, pero ya hasta ahora. La segunda también. Y en la tercera y en la cuarta. Yo me levanto como a las Todo el día. ¡Ah! ¿Para qué preguntan que me levanto? Yo me levanto a las 2 como a las 9. Aparte A las de 9. a las 6 de la mañana. ¡Uy, Dios! Me levanto a las 7. Depende del estado de ánimo. La alarma está yendo a la Me acuerdo una vez. Sí, maldita. Yo Yo una vez fui yo. Escribo, voy borrando. Ay, no me tocó. Le hacemos ovación a lo que hacen. Identificar. Hoy día vamos a ver la teoría para viernes en clases virtuales hacia práctica. Por un asunto personal, la clase que era a las 12 va a ser a las 2, el día viernes, ¿ya? Así que tienen derecho a almorzar, comer tranquilos y a las 2 les voy a recordar, sí, que la profe Lorena Almuerzo a las 3. Yo mamá almuerzo a las 2. cocina tarde, a veces van a decir, toda la mamá. No, cocino yo, tía, no se vale. Después de clase. O en clase. ¿Santiago? ¿Quién se llama Santiago? Quiero ir a Santiago. Ay, mi papá se llama Santiago. ¿Quién me importa tu papá? De mi papá. Y va a volver a tocar. Hoy siempre me están haciendo bullying. Pero me está cambiando. O sea, está cambiando, está grabando. Sí, Ay, Escucha otro video. sí. hay que ver las grabaciones. Todo para saber si no viene aquí. Habría que buscar tu nombre, no recuerdo. No sé. Está en la feria. No. Sí. No, eso no lo venden en la feria. En el supermercado vienen ahorita barato. Y me tengo que comprar un poco. Está barato. Así. Saca el comentario. Aquí se comenta.
de las 5 de Todavía no sé nada más. Pero la tengo hecha. ¿Qué me ocurrió antes? Hice todo mal. ¿Ah? Hice todo mal. Ya. Vamos a partir por lo más simple, que son conceptos que se van a preguntar en la prueba de unidad el día viernes 29 de octubre. La prueba del libro La Casa de Bernarda Alba es el viernes 22 de octubre. El libro ya lo subí a Classroom. ¿Qué tienen pendiente esta semana? El día viernes tienen que entregar el viernes 8 la guía de Medea, que les envié el lunes, y que aquellos que no vinieron y están de la casa estudiando, ya se lo asumí. ¿Dónde qué tienen que entregarme? Una fotografía, La tengo. o en este caso una fotografía del cuadro inicial a esa guía. ¿Dónde está la estructura del conflicto dramático? Presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y cierre o desenlace. Y responden las preguntas que había puesto. ¿Qué son las fuerzas que se oponen? ¿Cuál es el conflicto central en el desarrollo? ¿Qué fuerza hace qué para lograr su destino? ¿Cuál es el clímax? Y en el final, ¿qué fuerza se pone sobre otra? ¿Y cómo concluye la historia? Esa es la fotografía, el cuadrito inicial que me tienen que enviar. Si está digital y otros saben más de tecnología, lo pueden enviar digital. Pero con el esquema que les voy a reforzar nuevamente es de la estructura del conflicto: presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Vamos a partir por los elementos y los componentes generales de una obra dramática. Nosotros lo que sabemos que una obra dramática es la historia que los personajes cuentan a través de un diálogo. Por eso nosotros somos capaces como lectores de distinguir un texto dramático de un poema y de un cuento, porque el cuento está escrito en prosa. La poesía está escrita en versos y en estrofas. Y los textos dramáticos están escritos en diálogos. Cuando un texto dramático está ahí escrito, está el texto mismo escrito, se llama obra dramática. Toda obra dramática está escrito para ser representado, y eso se llama virtualidad teatral. Y son preguntas de prueba. Virtualidad teatral. ¿Qué es lo que es virtualidad teatral? Que un texto escrito, una obra dramática, está escrito para ser representado en un teatro, en una puesta en escena, etc. Cuando el texto está escrito se llama obra dramática. Entonces, si nosotros, ¿qué les hice leer? La obra dramática de Edipo Rey. ¿Qué les estoy haciendo? Que lean ahora, que estén leyendo la obra dramática de La Casa de Bernarda Alba. ¿Por qué? Porque es el texto escrito, puede estar digital, pero está escrito. Se llama obra dramática. Y eso es el mundo ficticio inventado de la obra dramática. Pertenece a todo lo ficticio inventado. Todo lo escrito, todo lo imaginario. ¿Y cómo conocemos la historia? A través de los diálogos y las acotaciones que van a saber ahora, lo que voy a escribir a continuación, que es lo que es. Entonces conocemos la historia escrita en diálogos y en acotaciones. ¿Quién escribe una obra dramática? Un dramaturgo. ¿Y para quién está escrito? Un lector.
¿Se entiende, no? El texto o la dramática, que lo escribe el dramaturgo y para quién, para el lector. Y dentro de este mundo ficticio, este texto escrito, ¿cómo vamos a conocer la historia? A través de los diálogos y acotación. Con los personajes. Entonces, como les dije, toda obra dramática, texto, está escrito para ser representado en una obra teatral. Entonces, todo lo que nosotros podemos visualizar cuando vamos al teatro es una historia que ha sido escrita, es una obra dramática que ha sido llevada a una obra teatral. ¿Quién nos cuenta la historia en una obra teatral? ¿Cómo conocemos el contexto, en qué época, cómo es el personaje, la caracterización a través de la puesta en escena? El ambiente, la escena, el cuadro que vamos a ver a continuación. ¿Quién escribe una obra teatral? El director. Un director teatral o director. ¿Para quién ha sido escrita? Para un espectador que compra la entrada o asiste a una obra teatral. Y eso pertenece al mundo real. ¿Se entiende, no? Y ya todo bien eso para seguir avanzando. Ahí entonces tenemos la diferencia de lo que es una obra dramática con una obra teatral. Todo lo que ha sido escrito en diálogos, que lo tenemos presencial o digital, físico, una obra dramática, y todo lo que podemos apreciar las historias. Como por ejemplo, vamos a ver el día viernes, Romeo y Julieta ha sido llevado a diferentes exposiciones. Como por ejemplo, William Shakespeare creó Romeo y Julieta y que ha sido llevada al teatro y a una película. Y tenemos miles y miles de películas frente a Romeo y Julieta. Tenemos hasta la vida de William Shakespeare. ¿Han visto la película Shakespeare enamorado? No. No veo muchas películas. Sí, mamá. Son súper. Ya, muchas gracias. ¿Copiado eso? Sí. Seguimos. Copiado. Copiado. Acuérdense, ojo, que esa tarea de día es la primera nota acumulativa que se va a promediar con la prueba. Ah, ya, pues. Porque después, la otra semana, les voy a traer para aquellos de ustedes que vienen presencial y a los que están virtual, también lo voy a subir digital. Va a ser la segunda tragedia, pero va a ser moderna. Y la otra de la otra semana va a ser una tragedia, pero contemporánea. Y esas tres las promedio con su prueba ese día. ¿Quién no me entrega Medea? Lo lleno con uno. ¿Quién no me entrega la tragedia que voy a traer, la tragedia moderna? Sigue con el otro uno. Y quien no me entrega la contemporánea, sigue con otro uno. Entonces, si saca un 7, se va a premiar con 3 unos. Ya. ¿Va a bajar qué? Con 3 unos. Pero, ¿y cuánto baja eso? Porque quedan 4, casi un 3, 9, 4. Si un 7, un 4. Imagínate que ¡Saquen la cuenta! 7 más 3, 1 dividido en 4. ¿Cuánto es? Pero el 4 es, en este caso, si se saca la prueba, si se saca un 7 en la prueba, pero si se saca un 5 y un 6, olvídense que es el 4. ¿Dividido en 4? Sí, si se saca en el 7, pues si su prueba está perfecta. Pero 9 más. Ya. Seguimos. Salió 9,25. ¿Cuánto sale? 9,25. No. Mala la división. 7 más 1 más 1 más 1. Eso puse. Dividido en 2. ¿Cuánto? Mira. Uy, que está buena. Ahí se sale 9. ¿Ah? si sale 9, no, pues tenés que, ahí está, pues tenés que dar el resultado. Y los 5. ¿Ah? Salen los 5. Hay que ver eso en la escala de 9. Pero ponen un 4. Oye, ¿Qué yo? La 7 más 1 más 10 es un 1.
Ya. Entonces, esta es la primera nota acumulativa, después son 2 y son 3. Entonces el promedio. Medea. Acuérdense que si costó un poco leer el texto, les dejé la página de la historia un poquito más cercana a su vocabulario, a su comprensión, y además le inserté un video del canal de YouTube donde le explica la historia de Medea. O coloque el canal de YouTube la historia de Medea y le va a salir un Ritman Live donde le cuentan con monitos, igual que yo le conté, etc. Eso es entendible. Vamos al conflicto. Conflicto. ¿Qué es el conflicto? El eje central de la historia dramática. Conflicto. Ya. Eje central de la obra dramática. ¿Quién lo escribe esto a apunte? Olvídese que se va a sacar ese 7 de aquí. Si no hace la guía. Dramática. Ojo, quien no puede enviarme la guía de Medea y la tiene impresa, me la puede traer presencial. ¿Ya? No aplica. Si no, yo sé que no vienen hasta la otra semana, por último lo espero hasta el día lunes, lo traen. Para aquel que lo tiene digital o en este caso no lo puede mandar la fotografía en ¿qué hace? El lunes feriado. El lunes feriado. ¿El lunes feriado? Y se tiene que mandar por clase. Por clase una fotografía. ¿El lunes feriado? Ya, tiene una estructura. ¿Cuántas partes está la estructura del conflicto? 3. ¿Cuál es? Presentación del conflicto. Desarrollo y clímax. Y desenlace del conflicto. Eso. Clímax. No clímax. ¿Enviaste eso? Desarrollo y clímax. Desenlace del desarrollo. Ay, que era bueno eso. Sí, desenlace del conflicto. Ya, esas son las 3 partes de la estructura del conflicto. Entonces, cuando yo estoy hablando de la estructura del conflicto, usted no me está mirándome como que estoy hablando chino mandarín. Sabe que se divide. En sí, el conflicto es la lucha entre un protagonista, el choque con un antagonista, que pueden ser fuerzas del destino humanas o personajes particulares con un antagonista. Ya, eso me interesa que sepan del conflicto dramático. Pueden haber ambas simultáneas, ¿Ah? fuerzas y... Fuerzas pueden ser un personaje con una fuerza o 2 fuerzas en general. Como por ejemplo la ley en la historia de Antígonas con Creonte, cuando Creonte no quería que Antígonas enterrase, ¿cierto?, a su hermano Polínice. Más que sea la lucha entre Antígona y Creonte, es la lucha entre 2 fuerzas. La ley divina, la cual quería promulgar Antígona de que su hermano recibiese santa sepultura, y que Creonte era la ley humana de que la ley decía que aquel que había sido, en este caso, había traicionado la patria, no debía ser enterrado, sino arrojado a los cuervos y que se lo comieran. ¿Sí? Ya. Me refería a No te escucho. ¿Qué? No te escucho, ahora sí. Me refería a que sería en caso de que se enfrentara el destino ya un antagonista a la vez. Ya, pero siempre está claro el objetivo. Por ejemplo, podríamos haber dicho que el destino entre Edipo sería contra el destino y contra, ¿cierto? En este caso, Creonte, o sea, pero más que nada contra el destino, porque sería personaje y fuerza. Ya, entonces el conflicto es que central de la programa. Número 2, tenemos la estructura externa.
de la obra dramática. Ya. Esta es la interna, es decir, que hay un conflicto que está dividido en 3 partes. Y mi presentación desarrolla ese enlace. Pero hay una estructura externa para ustedes visualmente, en este caso cuando está escrita y cuando también no lo van a identificar bien, pero sí que están, por ejemplo, en un teatro y se apagan las luces y aparece otro escenario, otros personajes, después se apagan las luces y aparece otro escenario. Eso se llama la estructura externa de la obra dramática. Así se ve en un teatro, pero ¿cómo, profesora, lo puedo ver en un texto cuando cambia escenas, cuando dice acto 1, acto 2, escena 1, escena 2? Y eso es la estructura externa. Vamos aquí, haciendo un círculo. Un círculo. Tenemos 1, 2, ay, que me quedó el libro. 4. Ese. Ya. ¿Qué le pasa? Oye, ya. Lo siento. Me das. En eso se va a dividir la estructura dramática. Ay, Dios mío, por eso se me acaba. Qué ordenada. Ya. En el texto de la obra dramática, ya pues si yo digo obra dramática, ustedes sumen quizá la que está hablando del texto escrito, ya. Cuando la obra dramática está, cierto, ahí contando la historia, siempre se va a dividir en una estructura. Va a tener actos, va a tener cuadros y va a tener escenas. Entonces, muchas veces vamos a ver que las escenas y los cuadros no se van a ver bien, pero se pueden identificar. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una obra dramática como La Casa de Bernarda Alba, van a ver que va a decir acto 1, acto 2, acto 3. ¿Qué es lo que principal que hay una obra dramática que siempre al iniciar el texto nos dicen los personajes que van a participar en toda la historia? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Sí o no? Sí. Porque en una obra narrativa yo abro el libro y empieza a relatar. Y yo tengo que descubrir los personajes hasta que termina el libro. Pero ¿qué pasa en una obra dramática? Sale el título y salen los personajes. Toda la lista de personajes que van a hablar. Y además me dice cómo están vestidos. Bueno, en la sugerencia del libro que se ha editado, muchas veces nos dicen cuál es su protagonismo ahí. Por ejemplo, si me dice Bernarda Alba, quizá en unos libros va a decir la matriarca, esta mujer dueña de casa de un mundo que tiene
hijas, ¿cierto? Que son solteras y que ella es la madre y padre de sus hijas. Ya. Y que según el contexto histórico, que les voy a comentar antes de la prueba de ese libro, que ella tiene un poderío sobre sus hijas, que ella define lo que van a hacer en su vida. Ella las casa con quien quiera. Ya. ¿Cuándo es un acto? Cuando dice acto 1, acto 2 y acto 3. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio en el conflicto, que se divide la historia. Quizás en el acto 1 nos puede mostrar el personaje en una historia y después en el acto 2 me habla de los mismos personajes pero en otra historia. Entonces se cambian los conflictos. ¿Qué son los actos? También las divisiones del texto. Y al final, ¿cómo digo que termina la historia? Con la caída del telón. Entonces, si se cae, si estoy viendo una obra teatral, una obra en este caso, y se cae el telón es porque se terminó el acto, fin de la historia. ¿Cuándo yo puedo apreciar el cuadro? Cuando hay cambios de escenografía. Si estoy en un bosque, se apaga la luz. Y después estoy en la playa, es porque hubo cambio de cuadro. Si estoy en una historia y aparece un personaje, imagínense que estamos en el teatro, y habla y sucede y se desarrolla, y se va y entra otro, ahí hay cambio de escena, salida y entrada de los personajes. Fragmentos del acto, en este caso. Un acto se divide en cuadros y se divide en escenas. Entonces, cuando yo hable de actos, estoy hablando de las divisiones del libro. Hartas historias dentro de una historia en general, que son diferentes conflictos. Es como una teleserie. La teleserie tiene hartos actos, hartas historias que contar. Si los personajes cambian, si esa historia cambia harto de escenografía, tiene cambios de cuadro, y si aparecen nuevos personajes, hay cambio de escena. ¿Queda claro? Sí. Ya, copien esto para seguir. Ya lo copié. Me encanta porque están muy bien. El primer día cuando volvimos presencial y los hice escribir, me acuerdo que vinieron unos hombres, ¿se acuerdan? No. ¿Cómo no se acuerdan que vinieron? No, ¿Se acuerdan que vinieron? Y se demoraron un siglo en escribir. Ahora están más ágiles, ya. Borra mejor que con el borrador. Una mascarilla, a ese nivel, imagínate que se me quede por ahí. No voy a bajar a acá, si no voy a quedar con asma después cuando sin aire me va a desmayar. Si hubiese estado en el segundo piso ya voy, pero ahora en el cuarto no. Frente a las circunstancias que borramos la Ahora, otro apartado. ¿Qué tienen debajo ahí? ¿Un celular o qué? Se miran en este lado. Vimos primero el conflicto, después vimos la estructura externa, número 2. Número 3, recursos de una obra dramática. ¿Cuáles son los recursos calladitos en que se va a apoyar un texto, una obra dramática? En dos recursos para contar su historia. La primera es los personajes, claro, porque no hay un narrador. Entonces, si les pregunto en la prueba, ¿quién no tiene una obra dramática? Un narrador. ¿Qué más? Narradora. Bien, ¿por qué no cuenta la historia? ¿Qué no tiene? Narrador. Hay un narrador aquí. Ya, existen dos tipos de personajes que nos pueden contar la historia en una obra dramática. Dos tipos, y esta puede ser un personaje colectivo
alegórico. Toma. Toma. Sí. Leí un personaje de eso. Esos son los gallos del tío Andrés. ¿Eres que tiene gallina, Iván? ¿Y qué siempre hay gallo en estos colegios? En el anterior también había uno. Pero son lindos, po. Yo No, no la acá quiero no, ver no. esa limpia. Le tengo fobia a las gallinas. Y los días viernes, cuando usted está pendiente de mí, porque imagino que está pendiente a mi clase, se van a dar cuenta que se escuchan los gansos de mi tía. Qué miedo. Nunca escucharon los gansos, pero si estoy en clase los días viernes con ustedes, a las 12, a veces cuando estoy en la casa, se escuchan los gansos. Sí, a veces se escucha, a veces no. Yo quiero un chancho. Yo quiero un mini pig. Esos son Ah, yo tenía que haber. Oye, entre paréntesis de esto, un día iba caminando por Avenida México, cuando estaba en la universidad y fui a la casa de una compañera, y de repente iba caminando a tomar la micro cuando veo que una niña llevaba una mascota, y estaba con una capa, igual que era caperucita que era chiquitito, y dije, ¿será un perro? Cuando veo era un chanchito, con capa roja y un chanchito, no voy a creer que era un chanchito. Mi vecina tiene 2 chanchos. No, pero es que otra cosa es criar un chancho en un lugar con barro y todo, pero ella criaba al chanchito como un perrito. Pero los mini pigs Para hacer Yo vi que una niña la otra vez llevaba un gato por la calle. mi pato se creía perro. Y los patos igual. Yo tengo una pregunta. que me Usa ilumine. recuerdo. A todo lo que tenga. Lo escribí mal con el. Ah, no, está bien escrito creativo. Mi hermana me habla de ¿Qué importa? Ay, ya me veo. Aparece la peca. Qué feo. Ya. Entonces, la obra dramática se va a destacar por usar 2 recursos: el uso de personaje y el uso del lenguaje. Existen 2 tipos de personajes que aparecen en una obra dramática: un personaje colectivo, aquel que aborda varias voces para relatar una historia. ¿Qué personaje en Edipo aborda varias voces? Y que ahí lo leyeron. No. No. Empieza con C. Empieza con C. Como- Por ahí lo escuchemos. El coro. El coro de las tragedias. Se aborda varias voces religiosas, es decir, en este caso puede ser de dioses que abordan la historia. El coro de las tragedias. Y los personajes alegóricos son aquellos personajes que simbolizan un rasgo de carácter, es decir, alguna virtud humana o un concepto abstracto. Por ejemplo, Edipo, que simboliza el destino. En este caso, Aquiles, que significa cierta especie de dios que encarna la guerra, es inmortal, ¿cierto? Entonces, todos ellos representan, más de ser un hombre, un príncipe, un héroe, representan o simbolizan un rasgo de carácter como la virilidad de Aquiles, este hombre fuerte que va a la guerra, que es inmortal, y Edipo, que representa este noble que representa el destino trágico. ¿Se entiende, no? Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia de narrar y relatar? Narrar y hablar O relatar. o relatar. Narrar sí, se hace de manera más impersonal, es decir, la narración tiene que ver con de manera más impersonal, es decir, que la historia que se cuenta, en este caso, lo hago como que yo no lo haya vivido, ¿Como ajeno? como ajeno. Había una vez en el pueblo de Hamelin, había un flautista que quería combatir los ratones. La narración es más impersonal y relatar es más personal. Y se da la más cercanía en los textos dramáticos porque son los personajes propios que cuentan la historia.
yo fui, yo viví. Narrar es más impersonal, es como decía, vi una vez, y relatar es como decir, yo lo viví, es como más directo la historia. ¿Se entiende? Entonces, personajes en una obra dramática van a representar varias veces, varias voces como un coro, y va a decir coro, y van a ver que en la casa de Bernarda Alba, la casa y Bernarda Alba, que es el título que da Federico García Lorca, representan o simbolizan algo, y eso ustedes van a tener que darse cuenta. ¿Ya? Me encanta ese libro, la casa de Sí, ¿por qué Bernarda. a veces dicen cosas como si estuviera enojada? ¿Ah? A veces dicen cosas como si estuviera enojada, así como que... No, es Es su tono de voz. que yo hablo fuerte porque si le hablo así, la casa de Bernarda, así que Parlamento. Cuando yo hablo fuerte es para captar su atención y que está aquí en clase, porque si yo le hablo bajito y estoy así, hablo más pausado, ustedes se van a quedar dormidos, pero si yo le hablo fuerte, ahí llama atención. Ya alguna vez se la hizo. ¡Ah, qué rico! Profe, ¿alguna vez se la hizo la voz? Antonisa. No, porque tuve clases de vocalización. Tuve clases de teatro también en la universidad. Ya. Y mi profesora de teatro salía en estas series de televisión, que era estas cuando se contaban historias, por ejemplo, de traiciones, no me acuerdo cómo se llama. No, yo me la sé, yo me la sé. Pero aparecían a mí. Entonces, una vez tuve que hacer en mis obras teatrales, que tuve que tener esa clase, era un semestre. Tuve que hacer de princesa, después transformarme en un nombre, tenía que ser apuesto a mi género un nombre, representar un carácter débil, hacer vocalizaciones, cantaba, hacemos reír. ¿Vamos? Sí. A postularse dice. Ya. Parlamento. Entonces, aparte de tener personajes que simbolizan algo y que abordan varios personajes que son colectivos, vamos a tener que en el lenguaje, que son los dos. Entonces, pregunta de prueba. ¿Cuáles son los recursos que utiliza una obra dramática? Personajes y lenguaje. Ya. En el lenguaje tenemos el parlamento, que son los diálogos. Diálogos, en este caso. Puede ser profesora en una obra dramática. ¿Siempre va a haber un diálogo entre un personaje con otro? No, porque por ejemplo en Hamlet o en Fausto, estos libros clásicos, van a ver que el personaje habla consigo mismo y eso es un monólogo. ¿Ya? Monólogo. Habla solo. Monólogo. Es como cuando uno habla consigo mismo, sin el espejo. Ay, si cada uno ha hecho en algún momento un monólogo. Mentalmente. Sobre todo cuando nos pasa algo bonito o algo extraño. Bueno, sí, es verdad. Mi vida es O cuando le llama la atención los papás, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me ha arreglado? Verdad. Uy, viejo feo, le digo. Bien. Lo vamos a mostrar a tu mamá. Una vez le dije. No, se lo dije con el pensamiento. Pensé en voz alta. Ya. Entonces los dos recursos que utiliza el género dramático es los personajes y el lenguaje. En los personajes podemos tener personajes colectivos como el coro, las tragedias que simbolizan las voces de varias personas. Y los personajes alegóricos, cada personaje en una obra dramática representa algo y vamos a tener que descubrirlo. Por ejemplo, en el Hijo Rey él encarna el destino trágico de la existencia. Antígona representa la justicia divina de los dioses griegos. Medea es una hechicera, la tarea que tienen que hacer de aquí al viernes es una hechicera que representa
También el destino trágico porque ella partió feliz en esta aventura con un nuevo amante que era Jasón, pero a través de su artimaña de la hechicería se dio cuenta que el destino fue trágico para ella porque Jasón se va a arruinar a casar con otra mujer. La engañó. Lenguaje. Si nosotros leemos una obra dramática, hay un parlamento, es decir, varios diálogos, y eso hace que sea dramático. Y anotaciones. ¿Cómo se ven las anotaciones? Y lo vamos a ver gráficamente entre paréntesis. Dice, por ejemplo, Edipo, y antes de decir 2 puntos sale entre paréntesis. Edipo sonríe, Edipo reflexiona, Edipo va vestido. Esas son anotaciones, indicaciones del dramaturgo, como cambio de personajes, escena, los gestos, vestuario. Y se van a dar cuenta que en la casa de Bernarda Ana aparecen estas anotaciones que nos ayudan a ambientarnos, si está en la pieza, está en la casa, cómo se sienten sus hijas, eso. Y eso que está entre paréntesis se llama anotaciones que hace el dramaturgo. Y esas intervenciones, si nosotros analizamos como que fuese el narrador. Porque como el diálogo es tan directo, muchas veces son palabras que dicen los mismos personajes, pero se olvidan de decirnos dónde están, qué están sintiendo, cómo son sus gestos, que en una narrativa no podemos ver. Pero en la dramática no. Ya se resalga. Listo. Nos vemos el viernes a las 2. Les recuerdo el mismo día.